Bueno, yo estudié la Universidad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, muy orgulloso. Y en México no existen majors o minors. Ah, Uno estudia una sola disciplina y son todas las materias de la misma disciplina. So it's pure depth and no breadth. Entonces, bueno, yo estudié física, son 5 años, y de esos 5 años alrededor del 30% de las materias son de matemáticas. Después hay un 30% de materias que son de física, mecánica, termodinámica, óptica, mecánica cuántica, laboratorios. Y hay 40% de materias que son opcionales, pero es una lista limitada de materias que no puedes coger. Son materias de física avanzada o de matemáticas avanzadas, pero yo, no, por ejemplo, no podía tomar historia, no podía tomar psicología. Entonces, el 40% de las materias opcionales que yo tomé, todas eran de matemáticas. Porque desde muy pronto me di cuenta que tenía que entender muy bien la estructura matemática de las ecuaciones de la física para poder resolver los problemas de una forma satisfactoria para mí. Cuando terminé la licenciatura en México, fueron 5 años, dejé de estudiar por 1 año y medio. Me dediqué a dar clases en una preparatoria, como tutor y como instructor en la universidad. Necesitaba un pequeño descanso. Pero después de unos 8 meses ya lo empezaba a extrañar. Entonces empecé a sentarme como oyente, le decimos, to audit las clases en la facultad. Y entonces pensé, bueno, pues si de verdad te gusta tanto deberías de volver a la escuela. Y entonces después regresé y hice un máster también en la UNAM en México en matemáticas. Siempre teniendo en mente que las matemáticas las quiero aplicar a los problemas de la física. Hice el máster en matemáticas y ahí una vez más tuve un excelente tutor, el profesor Antonio Capella, que también era un físico de formación y que después hizo un doctorado en matemáticas. Entonces él me dio un muy gran impulso y me convenció de que si esa era mi vocación, pues debería de estudiar y debería irme fuera de México. En México, la disciplina que yo estudio, que es la simulación numérica y computacional de fenómenos físicos, no es una disciplina que esté muy desarrollada. Entonces me sugirió que si de verdad quería aprender pues lo más nuevo, fuera a Europa o Estados Unidos. Y bueno, entonces eso fue lo que hice el doctorado en matemáticas aplicadas en la Universidad de Delaware. Y al final, bueno, después de que uno se gradúa del doctorado, cuando quieres ser profesor en una universidad de investigación, siempre tienes que hacer un postdoctorado. Y un postdoctorado es un trabajo temporal, dura entre 2 y 4 años, en el que te contratan ya no como estudiante, sino tú estás a cargo de un proyecto de investigación. Es la primera vez que tú haces investigación por tu cuenta, porque cuando estás en el doctorado siempre tienes a tu asesor que te ayuda, y muchas veces él tiene más experiencia que tú y decide qué problema es interesante o relevante para ti. Pero cuando estás como postdoctorante, tú ya eres tu propio jefe, decides cuáles son tus proyectos, tienes siempre gente que te ayuda, a quien puedes preguntarle, pero tú eres tu propio jefe. Entonces me ofrecieron una posición aquí en NYU como postdoc, y bueno, aquí he estado por 4 años, y ahora en un par de meses voy a empezar como profesor en la Universidad de Arizona, en el departamento de matemáticas. Entonces ese es el proceso. Uno hace la licenciatura, ya sea en física, matemáticas, ingeniería, ciencias de la computación. Luego hay una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y entonces es cuando uno puede empezar a ser profesor. Cuando ya estás listo para hacer tu propia investigación, dirigir estudiantes, dirigir un grupo de investigación que está a tu cargo. Se requiere un proceso largo, no solamente para obtener los conocimientos, sino también para pues tener una idea muy global de cuál es el estado de la investigación y poder entonces guiar a un equipo. Ese es el proceso usual.